y es un proyecto que se desarrolla, bueno, primeramente gracias a una beca de creación del Ministerio de Cultura para artistas jóvenes y plásticos. Y bueno, para comentar un poco el proyecto inicia a partir de un juego de palabras, a partir de dos definiciones que es estado y estadio. Entonces la conformación de la palabra, en vez de agregar la letra I, se agrega es un guión, es precisamente, digamos, cómo esas dos palabras que tienen significados muy cercanos, ¿no? Y que están emparentados no solamente con la idea del fútbol, esto del estadio, sino también como esto también del estado mental. Y a partir de ahí empieza a ser una relación entre lo que es la cancha de fútbol y, y estos fondos verdes neones o llamados chroma key, que se utilizan mucho en el cine, en proyectos audiovisuales para ciencia ficción y para hacer ediciones. Y esto nace también un poco a partir de varias experiencias personales. Me interesa mucho el color porque desde niño siempre recuerdo mucho a mi padre eh, viendo estos clásicos de fútbol por canales deportivos, tipo 3 de la mañana, y lo que a mí más me seducía es como este color verde neón que se desplazaba por toda la sala. Entonces a partir de ahí empiezan estas relaciones. Y la idea de ficción también la emparento mucho en la forma en cómo el fútbol, más allá de ser una práctica deportiva, también ha sido una práctica de domesticación del cuerpo, sobre todo el cuerpo masculino, ¿no? En la forma en cómo se concibe el fútbol, sacándolo, porque se saca de este marco simplemente deportivo y empieza a irrumpir en otros espacios, y en ese sentido el género. Desde que nacemos el fútbol emparentado con la masculinidad, el balón de fútbol, el primer regalo que le dan a un niño. Entonces digamos que ahí empieza toda esta narrativa. Lo que vamos a encontrar en la exposición es una serie, ¿sí?, de 7 piezas que están conformadas en el siguiente orden. Primero, estado y estadio, que son textos que están impresos sobre banner y están instalados en un portatelón. Luego pasamos a una serie de 2 archivos fotográficos paternos de 1980, y lo he titulado 1980-1 y -2. ¿Por qué los titulo de esta forma? Porque también me interesa mucho como todo este lenguaje que también está dentro de los medios virtuales o de los nuevos medios, que son como muy codificados, que están conectados con guiones o con signos de puntuación. Y puesto que también este color, este verde, ¿no?, que se va a encontrar en la mayoría de las piezas en el espacio, también está muy asociado a este tipo de dispositivos nuevos como las pantallas. Es un color de pantalla RGB, entonces por eso también titular los nombres como por estos guiones, como si estuviera creando un archivo digital. Luego más adelante nos vamos a encontrar con una pieza que se titula Terreno de Ficción, que es un sintético verde, que el material se llama balón, de hecho. Es un sintético verde neón que tiene la demarcación de las líneas de fútbol que están pintadas, pues, con pintura blanca, y está también suspendida en un portatelón. También es como crear también esta imagen o esta asociación hacia estas pantallas, como lo decía al inicio, que se utilizan para hacer ediciones. Entonces me interesó mucho la disposición como un fondo, ¿no? Como también la exposición, también como ir conectada mucho como si fuera un set fotográfico o de video. Más adelante nos vamos a encontrar con una serie de archivos también familiares, un póster que está fragmentado, que es de 1995, que es del Junior de Barranquilla, una fotografía, pero que me interesa mucho. Luego de esta pieza de Terreno de Ficción vamos a encontrar este póster ampliado y también pintado de verde. Todo lo que era el fondo original que aparece en la imagen pues está tapado por este verde neón también. Siguiendo con la exposición, nos vamos a encontrar con una pieza que se titula Terreno de Realidad, y Terreno de Realidad está compuesta por un traje, por un bodysuit verde neón, un arnés blanco elástico y unas mallas de arco de fútbol profesional 11. Y a mí lo que me interesó con esta pieza es
empezar a deconstruir la cancha de fútbol desde mi cuerpo, o sea, cómo también esta cancha de fútbol también lo empieza a configurar como este territorio corporal, ¿no? Como este territorio que también domestica, y por eso me interesa también cómo utilizar este vestuario que también está conectado precisamente con estas prácticas de ficción y de edición. Más adelante nos vamos a encontrar con una serie de piezas que hace parte de, sí, es un conjunto que se titula Punto de No Retorno, y aquí lo que me interesa es hacer una decontextualización de 4 piezas o 4 imágenes de la historia del arte o de la historia pues de la humanidad que comprende desde mitología griega hasta imágenes que son muy religiosas. En ese sentido me interesa mucho 4 imágenes que son el rapto de Ganímedes, el ángel caído, el martirio de San Sebastián y el mito de Sísifo. Entonces yo lo que hago es representar o recontextualizar estas imágenes a partir de ciertos elementos que voy encontrando dentro del fútbol. En el caso de Sísifo, por ejemplo, es un balón de fútbol que está desinflado y está aplastado más bien por esta gran piedra roja, ¿no? Y pues entendiendo un poco el mito que era esta penitencia que le colocan a Sísifo de subir la piedra por una montaña y luego bajarla y hacerlo así por toda la eternidad, es lo que me interesó mucho para desarrollar esta pieza, sobre todo la palabra penitencia, que también está muy conectada con esto de la tarjeta roja, y por eso la piedra también pues tiene este color, ¿no? El rapto, que es haciendo la asociación hacia Ganímedes, que es esta imagen de Zeus que se convierte en águila para raptarlo y llevarlo al Olimpo. Entonces, en este caso es un balón de fútbol que está intervenido con plumas de gallo y está suspendido en el espacio y da la sensación de rapto, ¿no? Como estas alas apropiándose de este objeto. Luego tenemos esta pieza de El ángel caído. La referencia que más me ha interesado siempre es esta representación de Alexandre Cabanel, que es este pintor academicista, y yo lo presento en esta exposición es con un tapete largo en grama sintética, y entonces también el balón también está intervenido con plumas, pero en el medio de esta grama sintética pues presento toda una línea de plumas, dando la sensación de pues, que hay una caída, ¿no? Que hay una caída y que hay como toda una cosa que se revuelve ahí con las materialidades. Y la última pieza sería el martirio de San Sebastián. Lo que me interesa acá también es, bueno, es como la imagen, digamos, más emparentado con lo homoerótico, con lo queer, y que han habido muchas representaciones en la historia, ¿no? En este caso lo que me interesa es este balón también desinflado que está atravesado por estas flechas, que está construida con hierro y con flecos. Los flecos para mí también son muy interesantes porque también está asociado también con estas prácticas del toro, de hinchazar estas grandes flechas, pero también es un elemento que me parece muy caribe, que lo he encontrado en muchos lugares, como en terminaciones de cortina en los buses, por ejemplo. Entonces digamos que todo el proyecto sí tiene como toda esta digamos, conexión caribe de las materialidades, desde los acabados, y en la forma también en cómo yo empiezo a recolectar estos objetos, porque lo que vamos a ver en la exposición también son balones desinflados, son balones que están deteriorados también por el mismo uso que se le ha dado pues desde su valor utilitario, ¿no? Como el objeto pues para jugar fútbol. En este sentido, digamos las piezas, digamos el balón como tal, este objeto pierde todo ese carácter utilitario que lo conocemos, y eso lo vamos a ver en un videoarte que se titula Sumergido en Croma. Es un videoarte de 20 minutos que de manera subversiva está invitando al espectador cómo jugar fútbol. Pero para mí el gesto más subversivo y lo que vamos a encontrar en el video es que el balón siempre va a ser tocado por las manos. Y eso es algo que dentro de la realidad, dentro de lo que conocemos como fútbol, es como la falta más grave que puedes hacer, porque de por sí no se juega fútbol con las manos. Entonces en este sentido también la idea de la mano, de jugar, de jugar con el balón, es también una conexión hacia un punto de vista mucho más erótico. Por ejemplo, ahí van a ver algunas imágenes donde, por ejemplo,
está, digamos, está conectado más con esta práctica fetichista del fisting, de enterrar la mano en el ano o en la vagina, en este sentido pues en el balón, hasta el punto de desinflarlo. Y así van a ver una serie de escenas que también salen desde la pornografía, archivos que he venido recolectando, pero son más como inicios, digamos, de videos pornográficos que también están conectados con estas prácticas del fútbol. También hay fragmentos de animaciones, de videojuegos, sobre todo sí, como de consolas, como el Polystation, que es algo muy 90, que pues también hace parte como de mi, ¿sabes? Como de mi momento, como de mis años de infancia. Entonces todo eso está reunido ahí y eso es eso también es lo que me interesa mucho de este proyecto, que sí, que es un tema local, incluso universal también. Hablar del fútbol es un tema bastante extenso y eso depende mucho de los contextos también, pero en este sentido es más una mirada desde un punto de vista más personal, introspectivo, incluso más familiar, porque lo que vamos a encontrar al inicio son una serie de archivos familiares, de ver a mi padre en los 80 jugando fútbol en un equipo de barrio. Entonces ahí como que también esto del barrio y estas estéticas que encuentro en el barrio, estas materialidades como la arena, como el balón desinflado, como una situación un poco más rústica, quizás no tan sofisticada dentro de lo que sería, dentro de lo que concebiríamos como el arte, pero es más esos lugares que me interesa tocar a mí, que también es como lo que yo encuentro dentro del Caribe. Bueno, a mí me parece que el arte llega a tener una importancia cuando nosotros como artistas tenemos esa responsabilidad. Yo siento que cuando asumimos más bien esa responsabilidad de la transformación del discurso, de la transformación de los materiales, y que de ahí también parte como toda esa obsesión y esas investigaciones por los temas, sea cual tema XY que esté trabajando dicho artista. Para mí sí me parece muy importante eso de la transformación. Con mi trabajo pienso que puedo generar un aporte hacia las prácticas artísticas, incluso en Barranquilla, porque no es ningún secreto que los artistas disidentes, queer, que estamos interesados como en todas estas prácticas, estamos muy invisibilizados en un contexto donde no hay espacios o no hay mucha participación para estas prácticas. Y sobre todo también que es como una forma diferente incluso de poder hablar desde el cuerpo, de poder hablar sobre la identidad, poder hablar sobre el género, más allá incluso de cómo se asume esta idea de cuerpo desde el lugar físico, y en este sentido mi trabajo siento que es más como una traducción de ese cuerpo, de esas corporalidades en los objetos, en las piezas artísticas, en la fotografía, y yo siento que ese, digamos, como mi aporte digamos, a la escena artística local con respecto a estas temáticas.